para disponernos en este tema 5 que vamos a empezar a hablar sobre las partes de la misa, eh, para poder comprender sus signos, esto que nos vaya permitiendo obviamente poder vivir el misterio del encuentro con el resucitado, que esa ha sido la idea del curso. Pues vamos a hacer una dinámica orante a partir de la palabra de Dios, una breve reflexión. Para esto, pues disponiéndonos, dejando obviamente que el Espíritu del Señor pueda mover lo que vamos teniendo en lo más recóndito de nosotros y escuchamos eh, un canto que nos pueda nosotros introducirnos en esta dinámica orante. Yo voy a compartir pantalla para que podamos escuchar el canto. Tiene algunas imágenes, pero todas son alusivas al canto. Es un canto sencillo, mm, una composición simple, que lo único que intenta es provocar la oración, precisamente. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. La lectura es del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. En aquel tiempo Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.
Este versículo viene inmediatamente después de la escena donde se le ha presentado a Jesús la adúltera, sorprendida, fragante, dice el texto, ¿no? Fraganti, donde Jesús lo van a poner como un juez, va a tener que tomar una decisión, en donde aparentemente Jesús solamente tiene dos opciones, o la condena o no la condena. Si la condena según la ley, lo más seguro es, entonces es que él empieza pues, a perder toda esa credibilidad de lo que está anunciando respecto al reino. Pero si no la condena, entonces está en contra como tal de la misma ley y es un rebelde. Así pues Jesús va a dictar una sentencia que va a remitir en lo más profundo del corazón. Ejecuta según tu corazón. Esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De ahí pues, el mismo texto dice que se fueron retirando, pero este de retirando no es de que dejaron como tal en una soledad a la mujer. Ciertamente el texto dice, y quedándose solo con la mujer, es decir, que Jesús ya ha tomado parte con ella. Los fariseos empiezan como que a dispersarse, pero siguen ahí, en una conmoción. Y eso va a provocar que Jesús les vaya a decir precisamente en esta palabra, ¿no? Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y tendríamos que darnos cuenta en las tinieblas que van rodeando nuestra vida, qué situaciones concretas en la vida hacen que esa luz que de entrada ya poseemos se va apagando. Las tinieblas no saben que son tinieblas hasta que no hay una luz. Nuestros pecados, muchas veces, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, pasa inadvertida en nuestras vidas porque no ha habido algo que nos zarandee, no ha habido algo que nos diga, estoy mal, tengo que detenerme. No hay. No hay un referente, porque no se deja entrar precisamente esa luz. Porque esa luz no se deja entrar, tiene mucho que ver por la indiferencia en el amor. Eso es justo lo que ha pasado con el fariseo que está condenando a la adúltera. Yo les aseguro, porque yo soy la luz, que si me siguen, no van a caminar en tinieblas. Y entonces tenemos este punto de partida. Desconocemos muchas veces la maldad que nos va rodeando dentro de nosotros. Necesitamos precisamente caminar en medio de la luz de Cristo para darnos cuenta que estamos fallando. A esto precisamente se le llamaría discernimiento de espíritus. Discernir el mal en mi vida es para poder discernir cómo Dios puede tocar mi vida profundamente. Necesito vaciarme de las cosas para llenarme de otras. Por eso es que
Dentro de la oración del Señor en la Eucaristía, tenemos el embolismo del Padre Nuestro, porque para que nosotros podamos llenarnos del Señor, necesitamos vaciarnos del mal. Y al vaciarnos del mal, quedamos vacíos. Se tiene que llenar con la paz del Señor. Y de ahí que nuestra respuesta, por eso es que es hasta después el amén, ¿no? Permanecer en la luz es la tarea del cristiano de todos los días. Así pues, no rechazamos la tiniebla, forma parte de nosotros, pero si estamos convocados a ser como un cirio que se zarandea porque le pega el viento. Se mueve la llama que tienes en el cirio. El cirio es símbolo de tu vida. Así como esa llama se mueve y casi se quiere apagar por el viento, así es la vida. Tiene que zarandearse, porque si se zarandea, quiere decir que vamos bien. Quiere decir que hay algo que quiere apagarnos. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento vamos a permanecer siempre encendidos? Pues hasta que estemos en la presencia del Señor en esa santidad. Pero no hemos llegado a eso. Por eso, para insertarnos en el misterio del Señor en la Eucaristía, tenemos que reconocernos precisamente tal cual somos, porque solamente así es como vamos a poder comulgar con el Señor. Reconocer tal cual soy. Y este reconocimiento implica virtudes y debilidades, no solamente darnos golpes de pecho. Sí hay que reconocer el mal, pero también hay que reconocer un poco de bien que tenemos. Ese es el ofrecimiento que nosotros podemos hacer al Señor. Así pues, para empezar a discernir espíritus, espíritus en nosotros sobre el mal, que es de Dios, lo que no es de Dios, pues la oración será algo muy importante que no podemos perder. El cirio, pues, nos tiene que remitir a nuestra vida, nuestra dependencia a Jesús, que Él es la luz. Quien camina con la luz, no camina en tinieblas. Ese cirio entonces ha de permanecer encendido en la justa medida en que está encendido la luz del Señor. Entonces ese simbolismo de mi cirio pascual encendido podrá permanecer encendido tantas veces el cirio pascual esté encendido. El cirio es el símbolo de mí mismo y el cirio pascual el símbolo de Cristo. He de permanecer encendido en la medida en que yo siga unido a Cristo. Y aquí pues que cada celebración se convierte en un misterio que celebramos, porque justo eso es la liturgia. Celebración del misterio pascual de Cristo. Este momento de reflexión nos ayude precisamente a poder hacer ese reconocimiento de nuestras tinieblas y cómo pedirle perdón, pedirle asistencia al Espíritu Santo que nos ayude a caminar por la luz. Porque ojalá y fuera decisión nuestra decir, no, pues es que yo sí quiero caminar contigo, Señor. Eso es poco a poco, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a caminar en su luz, que pueda caminar en tu luz, Señor. En este momento, pues, que tenemos de oración, pues ofrezcamos nuestra vida al Señor, nuestro cansancio, nuestro tiempo que hemos dedicado para la formación, que todo esto siempre
pues es para provecho nuestro, sobre todo salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar a la clase. Ya pueden apagar su cirio. Lo dejo que fue nomás reflexión. O bueno, si lo quieren dejar encendido, pues también. Ah, Eh, no, esta oración la vamos a hacer después. Voy a pasar de una vez. El tema de hoy, que es el tema 5, que va a estar dividido en 4 partes, pues lo vamos a dividir precisamente eh, Eucaristía. en las partes que componen la Santa y Divina Liturgia. Así que pues le llamaríamos Eucaristía, misterio que ha de celebrarse. Parte de la reflexión que tendremos en estas 4 clases está contenido en el libro que les mandé, que son como 102 páginas, y está tomado también de el documento, la encíclica de Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis. Sacramentum Caritatis tiene 3 partes. La tercera parte es precisamente el misterio que ha de celebrarse. Eh, eh, no sé de dónde sacaste eso, ¿ah? Pues sí, sí se puede apagar soplándole, pero hay un riesgo de que salpiques toda pues si no lo haces con cuidado, ¿ah? Por eso estarían estos pequeños accesorios que apagan las velas, ¿no? Que se ocupaban antes. Y estos se ocupaban antes precisamente por la altura. Ya todo lo tenemos a nivel. lo ideal son esos accesorios, ¿no? Esos fáciles de Sí, apagar. no olvidé su nombre en este momento. Solo recuerdo ese que luego he querido comprar para el cirio en vez de ponerle papel aluminio. Es como una copita, Ándale, y de hecho justamente así se llama Copitel, ¿no? copitel. Otros lo conocen como campanita. Sí, pero si lo pides, por ejemplo, en línea, pues es Copitel, ¿no? Copitel para cirios. Y eso, una campanita. Sí, es una campanita, sí. Ujú. Bien. Bueno, entonces justo esto es lo que vamos a ver, ¿no? Del día en estas 4 clases. Bien, ¿qué podremos decir antes de entrar en materia? Pues nos diría la Sacrosantum Concilium que se tiene que evitar pensar y enseñar que aunque podríamos decir que tenemos 2 mesas en el banquete eucarístico, no son partes de la celebración que se forman de manera independiente, sino que forman un solo acto de culto. Están unidas intrínsecamente entre sí. Por esa razón no podemos prescindir de la palabra de Dios en ningún momento, ni de cualquier sacramento, ni de los sacramentales. La palabra de Dios evidentemente va formando al cristiano para que pueda ir comprendiendo los misterios más profundos del Señor que ha querido revelar. ¿Cómo comprender, pues, lo que el Señor va comunicando a través de su pasión, muerte y resurrección, que va a confeccionarse precisamente en el altar, si primero no hemos sido instruidos por la palabra de Dios? ¿Sí? Esto entonces nos dice la Sacrosantum Concilium, ¿no? Se ha de evitar tanto en la catequesis como en el modo de la celebración se dé un lugar a una visión yuxtapuesta, fueran 2 cosas independientes, de las 2 partes del rito, liturgia de la palabra y liturgia eucarística.
además de los ritos de introducción y conclusión. Ciertamente nosotros para poder estudiarlo dentro de la ciencia litúrgica, desde la hermenéutica le podríamos llamar, pues vamos a independizarlos, vamos a llamarles partes de la celebración. Y esto también al mismo tiempo nos ayudaría como un recurso mnemotécnico para saber cómo estamos celebrando. Pero en realidad son un solo acto de culto. Va teniendo su finalidad, cada una de ellas va conectando a la otra, y ese es así precisamente el ars celebrandi. Debe de conectar. El arte celebrativo implica que sabemos conectar cada parte del rito, desde la misma forma en cómo se hace la oración, hasta la manera en cómo vamos introduciendo los diversos momentos que tenemos. A veces como que queda muy marcado, ¿no? Pues aquí ya ya terminó esta parte y empieza la otra, claro. Por ejemplo, las partes pues nos van a indicar, los ritos iniciales, por ejemplo, todo el tiempo se hace sentado, digo, de pie, mientras que la mayor parte de la liturgia de la palabra es sentados. Y la liturgia, obviamente, eucarística, pues tanto de pie sentados y eso, ¿no? Y los conclusivos, pues también de pie. Entonces, como que las mismas posturas nos van indicando algo, ¿no? Pero tenemos que entender toda la celebración como un conjunto. Esto nos permitiría entonces poder responder ya desde ahora a esa pregunta que luego hacen, ¿no? ¿Hasta qué parte de la misa puedo llegar tarde para comulgar? Pues hasta antes de que empiece la misa, en pocas palabras. No hay una forma en la cual nosotros podamos decir, hasta esta parte tú puedes comulgar. No existe eso. Porque toda la celebración siempre será importante y va conectando cada parte del rito. Por eso es una celebración compuesta por muchos ritos, ¿sí? Eh, Así pues, yo siempre les digo a la gente, pues si ves que el sacerdote no ha salido, pues qué bueno que llegaste a tiempo, ¿no? Aunque sean, por ejemplo, si es misa de 8, el padre no ha salido y llegaste a 8:10, pues qué bueno, ¿no? Porque no se trata tanto del horario, sino cuando empezamos la celebración. Bien, entonces, esto para que nos quede bien claro, precisamente esto, ¿no? Eh, Hace rato me equivoqué sobre Eucaristía y Misterio que debe celebrarse, es la segunda parte, ¿no? Por si lo quieren estudiar, porque la encíclica es muy larga. Digamos que la primera parte habla un poquito sobre este misterio que se ha de creer, que se ha de celebrar y se ha de vivir, ¿no? Así lo puso, lo ordenó Edicto en su encíclica. Bien, entonces, concretamente la palabra de Dios y la Eucaristía están intrínsecamente unidas. Es escuchando la palabra de Dios que fortalece la fe. Nace la fe, evidentemente, pero estamos diciendo que cuando ya nos acercamos a la celebración, pues es porque ya nosotros hemos sido, obviamente, formados en cierto sentido, hemos tenido un acercamiento con el Señor, ya se ha suscitado la fe y por lo tanto la Eucaristía fortalece la fe. Entonces, escuchando la palabra de Dios, nace o se fortalece la fe. En la Eucaristía, pues el Verbo encarnado se nos da como un alimento. Eso ha sido la dinámica que nos muestra la Iglesia, y de aquí pues esto se entendería como la dinámica celebrativa, ¿no? Así pues, ¿cómo pues celebramos nuestra Eucaristía? Con esto pues nosotros hemos aprendido a identificar al menos 4 partes dentro de la celebración. Sabemos que son los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos conclusivos. Ustedes, el documento que les mandé, van a poder observar precisamente las partes que la van a estar componiendo. Aquí, obviamente, que no me daba más la hoja, puse aparte los ritos de comunión, ¿no? Pero, digo, los ritos de comunión, pues formarían parte de la liturgia eucarística. Solo que la mayor parte de la liturgia eucarística se lo va a llevar la plegaria eucarística, precisamente. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, pues sería precisamente los ritos iniciales, haciendo un pequeño repaso. Lo componen el saludo inicial, el acto penitencial,
el acto penitencial, que pues inmediatamente se hace una invocación, un canto respecto al Señor ten piedad, que si bien no forma parte del acto penitencial, pero ha acompañado al acto por muchos siglos. Gloria, la oración colecta. La próxima clase nos adentraremos un poco a la liturgia de la palabra. Eh, Daremos algunas líneas, sobre todo para la proclamación de la palabra de Dios, tratando de abundar un poco, nada más en cuanto a la estructura. Quizás nos vamos a detener un poco eh, en, en la comprensión de los signos de la aclamación antes del Evangelio y el Evangelio y la homilía, ¿no? Para poder dar paso pues a la profesión de fe y a la oración universal o de los fieles o las preces como conocemos. La tercera clase vamos a empezar liturgia eucarística, pero no la vamos a agotar por su extensión. Así pues, nosotros miraremos únicamente la presentación de los dones, que va a concluir con una oración presidencial, que es la oración sobre las ofrendas, y posteriormente vamos a tener la anáfora o la plegaria eucarística, que comienza con las invocaciones previas al prefacio y va a concluir con la doxología final. Ya finalmente, la cuarta clase, pues daremos continuidad a la liturgia eucarística eh, para poder abrirnos a partir de los ritos de comunión, quizá con el Padre Nuestro, su extensión en la salud de la paz, la actualización del misterio del Señor por la fracción del pan y pues la comunión propiamente y la oración después de la comunión. Y también obviamente hablaremos un poquito quizás eh, ya en los ritos conclusivos vamos a detenernos un poco en el ite missa est, que es precisamente el envío misionero después, ¿no? Cuando ya se nos manda a retirarnos. Entonces vamos a ir descubriendo a lo largo de estas 4 clases, pues los signos que van encerrando en cada una de estas partes de la celebración. Sus libros, en el libro que ustedes tienen, van a poder encontrar algunas notas muy interesantes. Sobre todo van a encontrar algunas, digo, aquí también las voy a leer, ¿no? Del misal romano, para que podamos poder tener una referencia, ¿no? ¿En qué momento es esto, no? Si, por ejemplo, estamos hablando de la anamnesis, oblación, intercesión, las oraciones secretas que hace el sacerdote, el signo, el sentido, pues obviamente lo van teniendo en el libro, lo vamos a ir leyendo para poder explicarlo, ¿no? Esto es para poder entender la celebración en su conjunto. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Pregunta? Antes de empezar. Porque de aquí pues vamos a hablar también un poco sobre eh, algunas sugerencias para el acolitado, ¿no? Ir a hacer. Buenas noches, hermano. El libro Hola. que comentas es el que nos enviaste. Sí, comprender la misa se llama, Ah, creo. ok. Bueno, no dice así, pero bueno, sí, así dice, obviamente ya cuando abren el documento, pero no, Ah, ok. no me acuerdo qué nombre le puse. Creo que le puse tema. Así dice, comprender la misa. Ok, ¿Verdad? gracias. Ya me acordé. Le puse tema 5, dinámica celebrativa de la Santa Misa, le puse el documento. Si lo buscan en internet, lo pueden encontrar así como comprender la misa. Bien. Bueno, Gracias. sí, bueno, si no hay más dudas, pues vamos a ver. Los ritos iniciales. Los ritos iniciales tenemos que entenderlo como aquellos ritos que mueven el corazón de la asamblea para 2 cosas: crear comunidad y para disponerse al encuentro con el Señor en todo su esplendor, palabra y en su santo sacrificio. Así que así podríamos definir nosotros. ¿Qué son los ritos iniciales? Pues son los ritos que nos mueven el corazón para poder crear comunidad y movernos al encuentro del Señor. Obviamente nosotros tenemos que pasar siempre de lo profano a lo divino.
Y aquí pues que el espacio litúrgico celebrativo también nos va a indicar precisamente este momento. Uno de estos espacios sería precisamente el nártex del templo. No todos los lugares tienen un nártex o nártex. Así lo pueden investigar, de hecho. ¿Qué cosa es el nártex o el nártex? Bueno, los que han visitado seguramente catedral, ustedes se van a dar cuenta que cuando entran, lo primero que van a encontrarse es una tabla que les va a tapar el paso y les va a tapar la vista. Para poder entrar, tienen que, pues obviamente, moverse hacia los lados para poder entrar. Este, este no es un accesorio, no es una idea nada más así como porque no queremos que vean lo que hay adentro, ¿no? No, realmente esa no es su función. Eh, es más bien que nosotros podamos tener la conciencia de que nosotros estamos pasando de un lugar mundano a un lugar santo, de lo profano a lo divino. Debe haber entonces ya desde aquí una profunda reflexión sobre el lugar que estoy visitando. Por eso es que anteriormente se ponía agua bendita a las entradas de los templos. Era un modo de poder indicar que estás pasando de lo profano a lo divino. Y entonces para poder pasar de lo profano a lo divino, tomas el agua como un signo de tu bautismo y también que el mal, pues obviamente no entre, ¿no? Que eso que traes ahí cargando no entre, porque te vas a encontrar con el Señor. Esa es la finalidad del nártex. Eh, dentro de los sacramentos que se celebraban antes, sobre todo de la penitencia, eh, pues obviamente los penitentes, dependiendo el grado de penitencia que llevaban, pues muchos de ellos no se les permitía entrar al templo, solamente entrar hasta el nártex. Y lo mismo los catecúmenos. Muchas veces los catecúmenos no podían entrar hasta dentro del templo, solamente hasta el nártex. Ya hasta cuando iban siendo los escrutinios y todo eso, pues ya se les permitía, obviamente, participar un poco más. Eso entonces para poder entender este signo, ¿no? Pues de la misma manera, los ritos iniciales nos deben de indicar precisamente esto, porque pues como también nuestros templos pues ya no están así como tengan el nártex, ¿no? Algunos podríamos presuponerlo, pero pues no siempre. Una capilla que está al borde de la calle pues no tiene nártex, ¿no? O sea, inmediatamente es la entrada. Pero bueno, eso es en cuanto al espacio litúrgico. Muchas veces eh, pues se pasa por alto cuando se construyen los templos. Solamente los templos antiguos, pues que van a recibir precisamente toda la arquitectura del tiempo, pues lo van a conservar. Y claro, no es que ahorita si se construyen templos nuevos, pues se tengan que omitir, ¿va? Porque de hecho no hay nada en las rúbricas que no lo impidan. Así pues, los ritos iniciales es esto. Esta es la finalidad. Por lo tanto, por eso es que el estar de pie, siempre el signo de estar de pie implica el signo por excelencia del resucitado. Esa es la razón por la cual uno siempre está de pie. Cuando nos ponemos de pie, precisamente es indicar la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, les decía que cada postura y gesto implica algo, ¿no? Un signo. Gesto. Es la actitud de quien ora a Dios y de que estamos atentos a su palabra. Por eso es que en la liturgia de la palabra uno se sienta, ¿no? El discípulo se sienta para escuchar al maestro hablar. El maestro se sienta, por eso es que el sacerdote se sienta en la sede para enseñar, como Cristo se sienta y se pone a enseñar. Así pues, tenemos que darnos cuenta de la cantidad de signos que vamos a encontrarnos de aquí. Ahora, ¿qué signos nos vamos a encontrar? Pues primeramente un canto, ¿no? Los cantos fueron implementados casi en conjunto con las procesiones, porque pues anteriormente teníamos recitaciones de salmos y, y pues ya que empezamos con el tema de los cantos a partir del órgano y a partir de algunos de la polifonía moderna, pues bueno, vamos a tener también pues ya más cantos, sobre todo el canto gregoriano es el que va a prevalecer, pero pues ¿cuál es la finalidad del canto de entrada? Pues ya nos diría precisamente San Agustín, ¿no? Cantar es propio de quien ama. El que canta bien ahora dos veces, también lo va a comentar él. Pero la finalidad del canto de entrada es crear comunidad, porque decíamos que los ritos iniciales es crear comunidad y para eso el canto nos tiene que ayudar a eso, ¿no? Crear comunidad.
Primeramente, cantar entonces es un gesto de todo el cuerpo y la audición también es parte de participar. El canto, aunque yo no me sepa el canto, me tiene que remitir precisamente a, a qué es esto, ¿no? Estamos juntos como hermanos, ¿no? Miembros de una iglesia. Por eso este canto nos podría ayudar, ¿no? Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Pero Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, ¿eh? ese canto de Juntos como Hermanos es de origen protestante, hermano. Sí, exactamente. Tiene, eso iba, precisamente. Tiene como referencia una referencia protestante que se ha venido dando y teniendo unas conformaciones, unas otras composiciones, ¿no? Eh, se ha venido conservando, no como canto litúrgico, pero como si en algún momento dado, pues se permitió cantarlo en el órgano, se conservó como parte hasta cierto punto de la tradición, ¿no? Pero bueno, este, es algo que la misma asamblea reconoce. El ejemplo que estoy poniendo aquí es para poder entender el sentido. Creo que es un compositor que se apellida Gavarín, si no mal recuerdo, ese canto. Pero bueno, aquí nada más es para poder explicar la naturaleza del canto, ¿no? Eh, bien, algo que recomendaba pues a los coros es de que estos cantos pues deben de ayudarnos precisamente en este sentido y alegre, festivo, porque hemos entendido el concepto de la fiesta. Claro que este canto pues no va a ser tan festivo eh, en Cuaresma, ¿no? No va a ser tan festivo en Cuaresma, porque es un poco más penitencial el tiempo. Pero esto no lo va a demeritar, por ejemplo, en el Adviento. Bien, el canto. En dado caso de que no existe el canto, pues vamos a tener la antífona, porque en dado caso los cantos por excelencia del canto de entrada serán las antífonas de entrada. Esos serían los cantos litúrgicos propios, ¿no? Pues, de los que vienen en el misal, nada más que pues no sabemos tonarlos, ¿no? Pero bueno, por lo regular eh, se recitan muchas veces, ¿no? No vamos a tener coros o algo así. Por eso les decía que puedo prescindir inclusive del coro, porque para poder animarla con la comunidad, en el sentido de poder indicar el signo, pues tengo otros modos. Y uno de esos son las antífonas de entrada. Algo que va a acompañar precisamente para entender esto será precisamente la procesión de entrada, ¿no? La procesión de entrada vamos a tener dos formas de procesión de entrada. La vamos a tener de una forma sencilla y la vamos a tener de una manera más solemne, pero el fin es el mismo. Subrayar quién está presidiendo, quién va a presidir la celebración. Que decíamos que dentro de la presencia de Cristo, pues es Cristo también en la figura del sacerdote. Entonces, obviamente, el que preside, pues es signo visible de Cristo. Y hemos de recibir con honor. Por eso es que en un momento dado, cuando va pasando la procesión, uno tiende a hacer reverencia, ¿va? Que bien sea a la cruz alta, bien al sacerdote, ¿no? Porque justamente es ese signo, ¿no? De tal manera que ya aquí tenemos la asamblea constituida, ¿no? Ya una vez con la procesión. Eh, regreso para seguir explicando aquí. Vamos a tener eh, varios signos respecto al tema de la procesión de entrada. Ya la procesión de entrada nos va a indicar entonces la ministerialidad de la iglesia, porque nos damos cuenta que no es un desfile o es una pasarela, ¿no? Donde pues van los monaguillos y van. O sea, no es eso. Cada quien va entendiendo su función particular y en el ministerio. Por eso nos damos cuenta que pues van, la procesión se va conformando en la medida en que van teniendo, se va subrayando las funciones. Obviamente van a ir primero los monaguillos, ¿no? Posteriormente los ministros instituidos. Antes de ellos, pues obviamente irían otros servidores del altar
Y después de los ministros instituidos, pues irían quizás los concelebrantes. El diácono, como es el que asiste al que preside, pues va siempre cerca de él. Los únicos que van a tener un lugar distinto de todo esto, pues serían quizás cuando son monaguillos que van a asistir al obispo, por lo regular van atrás, son estos monaguillos familiares que se les llamaría. Y pues en un momento dado el diácono, un diácono, si es que este, eran más diáconos, o sea, hay procesión con el evangeliario. Esa sería la idea de que se haga la procesión con el evangeliario, en dado caso que hubiera. Y pues obviamente cuando se hace la procesión con el evangeliario, pues este va a estar al frente, ¿no? Inmediatamente detrás del que lleva la cruz alta, el cruciferario, le vamos a llamar. Tendríamos entonces cuatro signos, perdón, para poder seguir entendiendo aquí, en esta procesión. Que no lo he puesto aquí, pero en este momento me estoy acordando. Primero, vamos a darnos cuenta de, de las velas del altar. Ya he explicado en su momento la cantidad de velas, ¿no? Si son 2 para ferias, 4 para las fiestas y 6 para las solemnidades. Y cuando está el obispo, pues son 7. Eh, Porque marca y subraya la plenitud precisamente del sacerdocio. Y por otro lado, vamos a tener otro signo importante, vamos a tener el incensario con la naveta. Nos damos cuenta que la naveta se llama naveta precisamente por la forma que va a tener el recipiente, que es una forma de nave, ¿no? Que porta la iglesia. La iglesia que porta precisamente la oración del pueblo, representado en el incienso. Por esa razón es que el incensario, cuando se le echa incienso, el sacerdote, el obispo bendice, ¿no? Bendice precisamente el incensario. Y justamente porque el signo de aquí sería pues esta oración que sube ante la presencia del Señor como fragante aroma, diría el libro del Apocalipsis. Este es el signo. Y el otro signo sería precisamente el de la cruz alta, como un estandarte de la victoria del triunfo de Jesucristo en la cruz. Es el estandarte del cristiano. Subraya entonces pues esta importancia de la cruz procesional, la cruz alta. Tenemos que entender que esta no es la cruz que preside la celebración, porque muchas veces podemos pensar, bueno, pues, ¿dónde ponemos la cruz alta una vez que ya terminamos la procesión? Pues, por lo general, esta cruz toma su lugar fuera del presbiterio o se guarda, porque se supone que ya todos tenemos en una iglesia, pues vamos a tener una cruz que presida. Salvo que no tengamos una cruz que presida, pues esta cruz procesional se comportaría como una cruz que preside y pues se tiene que colocar de una forma visible muy cerca del altar. Por otro lado, los ciriales van a representar simbólicamente la luz de Cristo que alumbra las tinieblas, representa también las vírgenes con las lámparas encendidas y representa muy bien, en el libro del Éxodo nos va a representar esta columna de fuego en el cual Dios va bendiciendo al pueblo, le va iluminando en su caminar. En el día, perdón, en la noche va una columna de fuego que va enseñándoles el camino, les va alumbrando. Pues fíjense esos signos que tenemos y que pues normalmente pues los desconocemos, ¿no? Lo vamos viendo como de costumbre y lo vemos así como que, ay, qué bonito se ve, ¿no? Pues no, no es tanto así. Entonces esto lo comento precisamente para aquellos que pues tienen a los monaguillos y que puedan entender la dignidad del servicio que están prestando, que ellos son portadores de todos esos signos, ¿no? Y la reverencia que deben de tener precisamente a poder ejecutar también sus funciones.
Creo que sería dentro de esos signos que vemos en la procesión, creo que serían todos. Espero que no se me esté pasando algo. Bien, entonces, de aquí podemos ahora darnos cuenta de otros signos donde pues ya vamos, lo estamos viendo muy frescamente aquí en la imagen, ¿no? Vamos a encontrarnos con en este caso, pues es el Papa o el obispo que está acompañado de los diáconos. El gesto de reverencia ante el altar, porque el altar es signo de la presencia de Cristo, es Cristo mismo que se inmola. De aquí pues que la liturgia marcaría bien que cuando pasemos frente al altar, mientras estemos celebrando la liturgia, pues se hagan reverencias, ¿no? Frente al altar. La forma en cómo hace reverencia, en este caso el ministro ordenado, es a partir del beso. Es un beso como cuando, si lo podemos entender así, ¿no? Tú visitas a alguien muy afectivamente, le das un beso, ¿no? Y de la misma manera tú te retiras y también le das un beso. Entonces nos damos cuenta de esto, que eso es justamente lo que sucede también en la celebración, ¿no? Se da un beso al altar al principio y besaría precisamente al altar cuando concluye la celebración. Así pues, para poder resaltar, pues este sentido es la razón por la cual se inciensa. Se incensa alrededor del altar. Se incensa precisamente también eh, eh, las imágenes, concretamente aquellas que van a representar una titularidad dentro del templo. Bueno, para que me entiendan esto, sería la imagen patrón patrón de la iglesia, le vamos a llamar. Aunque ese término realmente no es correcto decirlo. Sería la imagen titular. ¿Por qué? Porque realmente ese lugar sagrado ha sido erigido pidiendo la intercesión sobre todo de algún santo, la asistencia de la Virgen o del mismo Cristo. Así pues, eh, pues tendremos pues obviamente sensaciones para esto. Y en su momento, mientras sea la Pascua, bueno, creo que solamente el ritual solamente lo prescribe, perdón, es el domingo de resurrección, ¿no? Y el nacimiento en su momento, cuando es Navidad. Y nada más. Eso es al principio de la celebración. Obviamente para poder remarcar y que pueda visualizarse mejor pues este gesto, pues por eso es que se echa más incienso. Bien, algo profundo y sobrenatural que va a suceder aquí precisamente es este misterio trinitario, ¿no? Que se abre la Trinidad, se abre, perdón, el cielo y donde aparece precisamente la Trinidad. Este, esta mística de los santos nos permite darnos cuenta de que nosotros no celebramos una liturgia independiente. Es decir, la liturgia que se celebra aquí en la tierra es la liturgia del cielo también. Es, esa, es ese gesto que tendremos que tener siempre en cuenta. La liturgia que celebramos aquí en la tierra es la liturgia celestial. Es este mismo Cristo que se ha abierto para toda la historia de la salvación, para todos los hombres de todos los tiempos. Aquí pues que obviamente la Santísima Trinidad se hará presente. Claro que no veremos eso. Pues si se hace presente la Trinidad, pues evidentemente vamos a tener la iglesia triunfante, la iglesia purgante, los ángeles, los santos, ¿no? La Virgen. Eso es algo que a veces también se nos pasa, ¿no? Desapercibido que celebramos para toda una iglesia universal, totalitaria, de todos los tiempos. Eh, este gesto, pues tan solo nos está mostrando, eh, pues la importancia que va a tener el altar. Por eso es que yo he querido añadirle unas notas, sobre todo eh, del catecismo de la Iglesia Católica, que es el altar del sacrificio, la mesa del Señor.
víctima ofrecida por nuestra reconciliación. Y he querido enfatizar esta parte por la dignidad que tiene el altar y lo que se debe de cuidar del altar. Un altar que, que no se debe de adornar, se debe de realzar en su belleza natural. Podemos poner el ejemplo de este altar que ustedes están viendo aquí. Quizás es un altar un poco que pudiera exagerar algo, pero nos muestra signos eucarísticos, ¿no? Cristo mismo que confecciona, obviamente, el pan a partir perdón, que hace el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Presentándole los 5 panes y los 2 peces. Esa referencia en esta prefiguración eucarística. Nos damos cuenta que aquí no tenemos que adornarle nada. Por esa razón, para que se pueda conservar la belleza del altar ya en sí misma, pues nos damos cuenta que las flores no son grandes, conservan un tamaño que no empobrezca el altar. Hay altares que ya tienen un signo, a veces será completo y tendrán un signo eucarístico, ¿no? Y luego lo opacan, ¿no? Luego le ponen otras telas, no tiene ninguna razón de ser. La instrucción general del misal romano dice que el color litúrgico que debe de llevar el mantel es blanco siempre, sin importar el tiempo litúrgico. Nosotros teníamos como que en un momento dado la costumbre de poder cambiarle el mantel, ¿no? Dependiendo del color litúrgico. Por eso es que tuvo que venir, que poner otra vez en la reforma, poner, obviamente, dejar bien claro esto, ¿no? El altar debe de llevar por lo menos un mantel blanco, dice. Y entonces dicen, bueno, ¿cuáles otros? Bueno, es que realmente lleva 3 manteles, pero ahorita lo explico. Sí, Roberto, perdón, no había visto tu mano. Con respecto a lo que estabas diciendo del ornato, ¿verdad? Una de las cosas que me acuerdo que nos recalcaba mucho la madre Marta era que siempre debían de ser flores naturales, que no era válido poner arreglos, artificiales. Es más, que el altar debería estar lo más, ahí se ven unos, que si se pudieran los candelabros o las velas poner un poquito al costado del altar, que sería lo ideal, que el altar debe estar totalmente solo. Ujú. Ya, gracias. Sí, justamente porque la misma rúbrica nos dice que las velas del altar van sobre el altar, si fuera un altar largo, grande, o bien al lado de ellas, ¿no? Precisamente. Sí, sí, justo. Gracias, Roberto. Decía que tendríamos entonces 3 manteles. Tenemos el bajo mantel y el cubre mantel. ¿Por qué tendríamos estos? Primero, porque ¿cómo protegemos el altar cuando ya no está en uso? Lo protejo con una tela. Ese sería el cubremantel, ¿no? Pero luego nosotros tenemos quizás la costumbre de ponerle otra cosa. Quizás a veces le ponemos un plástico o algo así, ¿no? Y pues es que es más práctico porque le caiga el polvo, ¿no? Pero pues sí, al final del camino, pues por eso. Aquí en la casa de la iglesia sí llevan, de hecho ellos tienen, me parece que sí tienen 3 manteles. Tienen, cuando va a empezar la celebración, pues obviamente tiene un lienzo blanco, ¿no? Y ese lo retiran, ¿no? El mantel propiamente y el bajo mantel. El bajo mantel puede ser más corto y quizás la tela puede ser más gruesa. ¿Y cuál es la idea de esto? Que si hay un derramamiento de la sangre del Señor, pues obviamente se quede ahí y no vaya a chorrear ni nada. Que quede, que quede precisamente en el mantel. Esa es la idea de que tenga. Por esa razón es que la instrucción general de misal romano diría por lo menos un mantel, que es el mantel que siempre tenga que estar. Ya pues hay algunos manteles muy bonitos con un buen bordado, y si es una tela pues ya gruesa, pues bueno, ya suplimos quizás las otras dos, ¿no? Pero esto es más bien en cuanto al cuidado de la dignidad del altar. Tengo que comentarlo de esta manera, y es justamente lo que está comentando Berto también. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos un altar con un ornato? Es decir, por ejemplo, este altar, ¿no? Que no tuviéramos estos elementos, sino que es un simple cubo o paralelepípedo, ¿no? No sé. Porque muchas veces decimos, no, pues este es el altar, y ya vinieron los albañiles y levantaron, porque obviamente no es parte del mismo pueblo que construye también su lugar, esa casita, ¿no? Bueno, aquí
Entonces podríamos pensar en los frontales, porque esto sería precisamente un frontal. ¿Qué es un frontal? Pues un frontal pues es lo que va al frente de algo, ¿no? Quizás un frontal pudiera ayudarnos para resaltar un signo, ¿no? Por ejemplo, podría ser una tela, ahora sí, de un color, porque no cubre todo el altar, sino forma parte, una parte del altar para poder tener este frente, ¿no? Y en este frente, pues quizás podríamos ponerle un signo eucarístico, ¿no? Por ejemplo, algunos lugares, ¿no? Donde le ponen el Espíritu Santo, porque es domingo de Pentecostés, ¿no? El escudo, por ejemplo, de la Virgen María, cuando son las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Algún signo que pudiera remitirnos precisamente a la Eucaristía. Y aquí, pues, estos frontales, pues, nos podrían ayudar para poder identificar precisamente esto. Pero de ahí en fuera, si, si tenemos algo elaborado, pues no hay necesidad. Lo que sí, definitivamente, es muy independiente de si le vamos a poner frontal o no. Las flores nunca deben de sobresalir del altar. Nunca. Debe de conservar, de que se vea que es el altar del Señor. Siempre. Así que las flores, pues debe de procurar que no vayan a sobresalir más que el altar. Son como las recomendaciones en cuanto al cuidado de los espacios celebrativos. Sobre todo el signo que queremos resaltar. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? No me paso al saludo inicial. Erasmo, una pregunta. Todos Sí, los concelebrantes, por ejemplo, cuando es una misa de concelebrantes, ¿verdad? Todos deben de besar el altar también. es correcto. Sí, 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 la misa, sí, sí va. Solamente los concelebrantes. Sí. ¿Por qué? Porque pudiera ser que sea una misa con mucha asistencia de sacerdotes y pues no necesariamente tienen que besar el altar, porque ellos no van a formar parte tampoco del presbiterio ni van a concelebrar, ellos van a estar como parte de la misma asamblea. Claro que ahí también se manifiesta la ministría de la iglesia y ellos participan en cierto modo de la concelebración en algunos momentos, ¿no? Eh, por algo que les marcaría la misma rúbrica, ¿no? Yo les llamaría como que unos concelebrantes indirectos, ¿no? Ellos están abajo, pues cuando es toda la plegaria eucarística, pues ellos tienen que hacer todos los gestos, ¿no? Pero en general, los que besarían el altar tendrían que ser solamente los concelebrantes. Nada impide en su momento que en toda la procesión ellos se acerquen, si es que están entrado en procesión, que se acerquen y besen el altar y luego bajen. Ujú. Bien, nada impide eso. Porque una vez más, ese es un signo de reverencia y de respeto, sobre todo, porque si han entrado en procesión, lo más seguro es de que, pues, aunque sean muchos, pues sí, sigue formando parte de esta iglesia ministerial que acompaña a esta iglesia peregrina como pastores del pueblo, como colaboradores del obispo, y pues obviamente suben y besan el altar, aunque no vayan a estar ahí arriba en el presbiterio y pasen a tomar un lugar aparte. Pues sí, obviamente no entran en la procesión y de todos modos se van a centrar con los padres, pues ellos pues no tendrían ese sentido, en ese sentido. Porque esto es mientras está la acción litúrgica. Tendría que esclarecer esto. Bien, Angelita, sí. Sí, hermano, es en la procesión, en las velas del altar dijiste que dos días de feria, Sí, en solemnidad 6. 6. 6. Y en las festividades, 4. 4. O ¿Cuántas? sea, 4. Son 2 aquí y 2 acá. Para poder indicar que es una fiesta. Ok, Festividades, ¿no? Pues tenemos varias festividades, festividades eh, pues la mayoría pues son festividades de los santos, ¿no? No, bueno, no todos los santos, ¿no? Hay Sí. memorias obligadas, pero siguen siendo ferias. Pero hay algunos santos que sí, eh,
De la Virgen María, pues también hay varias fiestas, Y las que básicamente. son 6, ¿cómo van colocadas? Tres y tres, igual. Tres y En tres el altar. en el altar. Ok. Son solemnidades. Tendremos principalmente cuatro en el tiempo litúrgico y pues obviamente en los tiempos también tendremos solemnidades de la Virgen María en tiempo ordinario. Por ejemplo, la Asunción de la Virgen. En Adviento, pues la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, aquí en México. La fiesta patronal es una solemnidad que, por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Mi parroquia, que es Nuestra Señora del Carmen, pues el día ese día es solemnidad, aunque realmente sea una memoria opcional, ¿no? Para otras parroquias sería como una memoria opcional o memoria obligada, no recuerdo muy bien, pero bueno, para nosotros pues es una solemnidad, porque el templo está dedicado y consagrado a la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Lo mismo que acaba de pasar ayer, ¿no? Para Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sí. Es algo muy interesante ahí porque vamos a tener solemnidades, vamos a tener, fíjense, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Tendríamos una memoria libre de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, obviamente, todos los demás vamos a celebrar Sagrado Corazón de Jesús como solemnidad. Vamos a omitir Nuestra Señora de los Dolores, perdón, del Perpetuo Socorro, perdón, del Perpetuo Socorro. Sin embargo, para las parroquias que llevan el Perpetuo Socorro, pues ellos van a celebrar solemnidad. Aquí quizás gozaría de un permiso especial por parte de la diócesis, obviamente, del obispo, porque pues ninguna festividad puede estar por encima de las solemnidades del Señor, que siempre van a tener una importancia en el presente. Denme un momento porque se me está acabando la batería. Gracias. Ya. Sí, Roberto, ibas a comentar algo. Sí, es con respecto de las velas. Ya lo decías, ¿no? Y se utiliza únicamente en catedral 7 velas cuando celebra el obispo diocesano. Sí, por lo regular siempre tienen las 7 velas, ¿no? Claro que cuando llega también a nuestras comunidades, pues también podríamos poner 7 velas. Aunque Y luego, igual no pasa nada, él nunca te va a decir nada así de que pues, si tienes dos así, pues, no te va a decir nada. y ya la otra cosa que iba a decir se me pasó. No me acuerdo. También en las órdenes mendicantes, Mm, cuando el fundador, también se celebran como solemnidad, como exactamente también se celebra. Sí, siempre es y verdad. cuando, siempre y cuando no caigan en domingo. Ah, la pasan al lunes o la celebran en sábado. Exacto. Sí, esa es otra opción. Bien, bueno, pues si no hay más, sigo avanzando. Oh, aquí está el saludo inicial. El saludo inicial va a comportar una fórmula. Por lo regular, la fórmula es trinitaria, por lo general. Uno de los signos que vamos a encontrarnos aquí son los brazos extendidos que va a hacer el sacerdote, ¿no? Y pues obviamente desde que empezamos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues obviamente empezamos esta celebración, la estamos empezando cristianos, ¿no? Es en nombre del Señor, ¿no? De la Trinidad se hace presente, ¿va? Entonces es este reconocimiento solemne de, de que somos discípulos del Señor. El sacerdote entonces vuelto al pueblo con los brazos extendidos, porque los brazos extendidos va a significar el agrupar,
algo. Entonces, cada vez que vemos que el sacerdote con los brazos extendidos implica precisamente eso, que agrupa, asocia y trae hacia sí para poder presentarlo a Dios. Eso es precisamente el signo. Lo agrupo para presentarlo a Dios. Y aquí vamos a tener que entender entonces esta postura de manos dentro de la liturgia. Así que fíjense bien, ¿eh? Si he dicho que cada signo y gesto, cada postura tiene un porqué en la celebración, pues ustedes me podrán decir entonces, ¿cuál es el sentido de que nosotros tengamos brazos extendidos en la celebración? No hay ninguno. Es el sacerdote, los brazos extendidos porque estamos indicando, ¿va? No es una acción de gracias, es que estoy orando en nombre de toda la asamblea, sacerdote, y la presento a Dios. Y por eso es que en el saludo inicial, pues el sacerdote dirá, es una fórmula trinitaria muchas veces. Y esta fórmula trinitaria iría pues más o menos así, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y luego decimos, y con tu espíritu. Eso será importante en cuanto a la catequesis litúrgica explicarla, ¿va? No es si con su espíritu. O sea, porque la intención del sacerdote es también, es en cuanto a nosotros y nosotros, nuestra intención hacia el sacerdote. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos idea ni la referencia de que verdaderamente el Señor puede estar. Porque podríamos decir, no, pero pues el Señor siempre está conmigo. Sí, ciertamente, siempre está conmigo y contigo. Pero ¿tu mente realmente está ordenada a este fin? ¿Tu corazón está ordenado a este fin? Probablemente no. Probablemente tus pecados quizás no estén ordenados bien. Entonces aquí, ¿qué es esta invitación? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, porque aunque nosotros podremos pensar y querramos de que el sacerdote verdaderamente pues es sacerdote, ¿va? Pero pues no sabemos el sacerdote antes de empezar la celebración hizo ahí cositas traviesas, ¿no? Entonces, ahí ya podemos pensar que, bueno, su corazón a lo mejor no está ordenado. Eso no va a invalidar la celebración, pero pues es el mismo deseo. Que ojalá tú también estés concentrado en lo que vas a hacer. Y bien, aquí entonces tendríamos esta línea, ¿no? Sobre el saludo inicial. Tendremos varias fórmulas que nos va a presentar el misal romano. Esta que acabo de decir es la más común. La gracia y la paz, nos dice aquí el misal, ¿no? La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y si nos damos cuenta, en este saludo, aparentemente se omite el Espíritu Santo, pues porque está implícito, ¿no? La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Entonces, aquí ya entendremos la referencia del vínculo del Padre y el Hijo, pues está el Espíritu Santo implícito. Así que todo saludo inicial podremos decir que es trinitario. Bien. Aquí vamos a hablar un poco entonces del acto penitencial. El acto penitencial siempre se va a recomendar, y así nos lo va a decir la instrucción, que tengamos un momento de silencio. Por eso es que las palabras del sacerdote nos van a invitar precisamente, ¿no? Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Entonces, con esto nos damos cuenta que el silencio debe de promover precisamente este recogimiento, este examinarme. No es un momento en el cual yo pueda pensar en todos mis pecados, ¿no? Claro está, como si me fuera a confesar, o da tiempo, ¿no? Pero sí me permite al menos hacer reconocimiento de que soy pecador, Señor. Esta referencia del mismo publicano que se acerca al templo y Jesús está mirando, ¿no? Como un fariseo y un publicano se acercan a orar. Y el publicano está hasta atrás pidiéndole perdón a Dios.
en este signo de recogimiento. Por eso hablamos que el acto penitencial es en el lugar del encuentro del alma con Dios. Sería el núcleo propiamente de los ritos iniciales, porque la idea del rito inicial decíamos que es mover el corazón del hombre para el encuentro con el Señor. Y aquí ya se está moviendo el corazón. Si la persona vive dispersa y perdida en el ruido, pues no puede encontrar a Dios. Pero si le dedica un momento de silencio, claro que necesitaríamos más silencio, ¿no? Pero pues el silencio ya es el lugar donde habla Dios. Por eso vamos a tener muy marcados los silencios en la celebración. Aquí ya empezamos hablando de uno, del acto penitencial. El acto penitencial entonces va a comportar un acto de contrición y una oración deprecativa. Ahorita lo explico. Tendremos pues varias fórmulas del acto de contrición. Tendremos al menos 3 fórmulas. Y en esas 3 fórmulas, la tercera forma, que es dialogal, de invocación, pues vamos a tener muchísimas. La primera forma tiene que ver con un gesto de una actitud ante la muerte de Cristo, ¿no? Como lo va a expresar precisamente el Evangelio de Lucas. Todos volvieron a sus casas dándose golpes de pecho al mirar que Jesús había muerto. Y justamente esa es la idea del recogimiento, de que han sido mis pecados lo que han crucificado al Señor. También es un gesto de penitencia y de humildad, como nos va a explicar aquí pues, el Evangelio de Lucas. Todo el principio del acto penitencial que se va a ver expresado más concretamente en la tercera forma, pues es toda una referencia bíblica. Así que toda nuestra celebración siempre va a estar empapada de la palabra de Dios. La segunda forma, bueno, la primera forma pues ya la sabemos, ¿no? Es el yo confieso. El yo confieso en el cual tenemos una línea de intercesión. Es un reconocimiento de mí en el cual pido que mi corazón se convierta por mi gran culpa. Conocimiento de que tengo que cambiar, tengo que moverme. Y aquí pues que se pide la intercesión. 2 momentos claves que vamos a tener en cuanto a la intercesión de la celebración, una de ellas es esta, ¿no? Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Nuestras intercesiones las vamos a tener precisamente en la liturgia eucarística. Claro que va a tener un sentido distinto, pero es nada más para darnos una idea que cómo nuestra liturgia contempla el movimiento dinámico de todos, ¿sí? En esta forma participativa. La segunda forma no es muy común que la hagamos, pero pues la mayoría solemos sabernos, ¿no? Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y la tercera forma, que es una manera de diálogo, pues aquí pues tendremos toda una serie de invocaciones en las cuales nosotros pues pedimos perdón a Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí si puedo revisar rapidísimo el misal, ¿no? Tú que has sido enviado para sanar a los corazones afligidos, aquí está, ¿no? Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores para que se conviertan, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Entonces nos damos cuenta que esta forma dialogal pues es muy bíblico y pues tenemos varias para todos los tiempos litúrgicos tenemos. Para todo el tiempo litúrgico. ¿Cómo vamos a cerrar precisamente el acto de contrición? Pues vamos a cerrar con una oración deprecativa. En dado caso, esta oración deprecativa se puede convertir en una fórmula de absolución general. Y antes de que me pregunten, ¿qué cosa es deprecativo? Bueno, tendremos 2 tipos de oraciones de una magnitud en cuanto de exorcismo, le vamos a llamar así. Las oraciones de exorcismo las podemos clasificar en exorcismo mayor y exorcismo menor.
Un exorcismo mayor implica, obviamente, la presencia de un exorcista debidamente capacitado y enviado por el obispo para que pueda librar el mal a una persona en cuanto exista una posesión o una infestación. Y pues obviamente esta oración se le va a conocer como exorcismo. Esta oración se le va a conocer como una oración imprecativa. ¿Qué significa esto? Pues que es una oración en la cual literalmente se le está obligando a Satanás que abandone lo que tiene él, donde se está agarrando él. Es imprecativo, estoy ordenando, ¿no? Por eso lo hace el exorcista. Claro que nosotros no somos exorcistas, pero por nuestro bautismo nosotros podemos pedirle al Señor que nos vaya librando del mal que hay en nuestras vidas. De aquí pues que la oración deprecativa es justamente eso. Es una oración en la cual le pedimos al Señor que nos libre, nos ayude a combatir el mal, que nos libre del mal. De aquí pues que nuestro acto penitencial se convertiría como una especie de ese tipo de oración. Eh, y bueno, aquí el sacerdote pues diría pues esas palabras, ¿no? Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahí nos damos entonces esta idea, esta oración. Pedirle a Dios que nos perdone, que nos libre de este mal. Por esa razón es que cuando se hace una celebración guiada por el diácono o guiada por un laico, pues lo decimos, ¿no? No es porque nosotros absolvamos los pecados, es que realmente esta oración no se comporta de esta manera, se va a comportar como este tipo de oración deprecativo, en el cual le pedimos a Dios, como justamente hemos visto en esta tercera forma. Jesús está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, para sanarnos. Claro que cuando lo hace el sacerdote, pues sí se puede convertir en una oración también de absolución general. Pero para que exista esta fórmula de absoluto, para que pueda operar la eficacia de la absolución general, pues requerimos que eh, pues nos confesemos muy a menudo, ¿no? Estemos más o menos en la gracia de Dios y eso. Porque si somos reos, pues no. Así pues, esto sería. Y aquí podríamos ahora hablar también del Señor ten piedad, como un canto, ¿no? Claro que el Señor ten piedad pues no forma parte del acto penitencial, pero he comentado que algo histórico pues se mantiene. Por esa razón es que la tercera forma se va a omitir, porque ya el diálogo ya lo va a incluir. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. No sé si tienen alguna duda o comentario respecto al acto penitencial. Mm, Hermano, sí, el acto penitencial se cierra con una oración deprecativa, así se es llama. correcto. Sí, justamente. Deprecativo. Deprecativa, sí. Oración deprecativa. Deprecar. Ujú. Ok, gracias. Ustedes en su libro lo van a encontrar como absolución, ¿no? Ujú. Pero tenemos que recordar que el libro nos va a estar hablando siempre de una celebración de la Santa Misa, ¿no? Pues por eso es lo que he comentado. Esta oración se va a convertir en una fórmula también de absolución general mientras lo esté haciendo el ministro, el sacerdote o el obispo, ¿no? Claro que habría ciertas condiciones para que pueda operarse. Ok, Ujú. gracias. Sí, bien. Pues si no se han dicho, pues el Señor ten piedad, pues obviamente se harían, ¿no? Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Eh, como una forma, como una manera de prolongar precisamente este deseo. De ahí, pues entraríamos a hablar del Gloria. El Gloria, pues es un canto antiquísimo,
bíblico, bien compuesto, ¿no? Y pues es una forma de doxología, ¿no? Darle gloria a Dios. Esta gloria a Dios, vamos a tener un cierre en lo que le vamos a llamar la doxología final, ¿no? Por eso le llama doxología final, porque ya será la doxología más importante, ¿verdad? Que se le dé a Dios, la gloria a Dios. Pero aquí lo hacemos mediante esta expresión, ¿no? Del canto. Eh, es la manera en cómo nosotros, animados por el Espíritu Santo, queremos cantarle a Dios, queremos alabar a Dios. Por eso es que vamos a tener toda una línea de alabanza, precisamente para la Trinidad. El texto no puede cambiarse precisamente por la tradición que tiene la iglesia en la iglesia. Si se llega a cambiar, eh, pues se tendría que repetir el Gloria o recitarlo precisamente como viene el misal. Entonces era importante que lo puedan saber también los del coro. Eh, Luego hay algunas parroquias hasta aplauden y eso, pero bueno, pues ya, eso será ya asunto ya del padre, va. Van a aplaudir. Bien, entonces, posteriormente del canto del Gloria, decíamos que bueno, en su libro, pues así lo van a encontrar, ¿no? Como canto del Gloria. Vamos a omitir el canto del Gloria, pues en Cuaresma, ¿no? Puesto que estamos reservándonos para la Pascua. Aquí, pues, que el último, perdón, sí, el último canto de Gloria, pues lo vamos a tener en el Jueves Santo, si le podemos llamar así. En toda la Cuaresma no se haría, pero sí lo vamos a hacer en el Jueves Santo. En su momento se explicado, lo expliqué. Y bueno, y esto es para poder darle realce. Eh, bueno, ahí en su libro van a encontrar algunas notas muy interesantes como para poder reflexionar sobre las citas bíblicas, con la manera en cómo se está componiendo, ¿no? Los signos, podemos profundizar un poquito más de ello, ¿no? Antes de pasar precisamente a la otra parte de la celebración, en la cual vamos a concluir precisamente la- los ritos iniciales. El cierre de esta parte, si le podemos decir cierre, será la oración colecta. Los textos eucológicos, ¿qué es eso, no? Creo que lo he comentado luego muchas veces, ¿no? ¿Qué cosa es eucología? Pues la eucología le podemos llamar el arte de la oración, le vamos a llamar así, eucología, el arte de la oración. Es todo un conjunto de oraciones prescritos, ritos prescritos que harían, ah, que hacen que el sacerdote se sitúe tal cual es él, ¿no? Es decir, tal cual él, para lo que él ha sido llamado en su vocación, en ser Cristo mismo, ¿no? Por eso estas oraciones, vamos a tener oraciones presidenciales, es decir, que solamente el que preside los ha de hacer. Y mientras que la plegaria eucarística, aunque también sería una oración, entra en la eucología de la celebración, pues aquí también intervienen los concelebrantes, ¿no? Aunque la mayor parte del tiempo, pues es quien preside, pues es quien la está haciendo, ¿no? La primera oración presidencial será precisamente la oración colecta. Tenemos tres: oración colecta, oración sobre las ofrendas y oración postcomunión o después de la comunión. Las iremos viendo y yo se las iré recordando. La oración colecta, pues ese es su signo, ¿no? El sentido se entiende, es poder recoger la intención de todos los que estamos ahí. Todo lo que hemos hecho a lo largo de los ritos iniciales y desde que llegamos, ¿no? Y cómo nos presentamos ante Dios, esta oración que tuvimos que hacer antes en el Santísimo, o al menos cuando nos sentamos para disponernos en la celebración, pues esta oración colecta recoge precisamente toda esa intención, todo lo que le voy a presentar al Señor, ¿no? En este momento.
Quizás hay algunas cosas que no alcanzaré como que a presentar porque el corazón todavía está medio duro, pero gracias a Dios que tenemos la presentación del sobre las ofrendas, ¿no? Pero al menos en esta parte es que hemos creado ya comunidad y tenemos esta primera intención, ¿no? Y esta primera intención es crear comunidad para orar como una iglesia que se reúne para adorar a su Señor y para que el Señor también habite en nosotros. Así pues que el sacerdote también invita a otro momento de la oración. No lo hace como que guardemos un momento de silencio, no lo dice, pero sí con su gesto. Él simplemente dirá, oremos, y hace un momento de oración, ¿no? Y luego el sacerdote, ¿no? Con los brazos extendidos, invita a orar, ¿no? Y hace la oración. La oración colecta siempre va a componer también tres partes fundamentales: la invocación a Dios, la súplica y se va a concluir apelando a la mediación de Cristo. Justamente ahorita estoy terminando de atender en el grupo de monaguillos de mi parroquia y llega un niñito, ¿no? Que apenas está terminando su confirmación. Y ahí está el niño, me llamó la atención, pues ya como el niño va asumiendo mucho, muy responsablemente muchas cosas. Y entonces le dije, haz la oración. Y entonces me dice, es que no sé cómo orar. Y pues no, lógicamente uno le dice, no, pues lo que salga de tu corazón. Pero yo me fui más allá, muy liturgista, ¿va? Le dije, bien, para hacer oración consta de tres partes. Y justamente me acordé de la oración colecta, ¿va? Lo primero, invocas a Dios. Invocar a Dios es darle gracias a Dios. Le das gracias a Dios o la manera en cómo tú quieres hablar a Dios. Papá Dios, amado Padre, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por el don de la vida, etcétera. Y luego, algo que vas a pedirle al Señor, porque evidentemente, pues sí, o sea, irremediablemente vamos a pedir algo, ¿no? Y pedirle algo, pues va a ser de muchas formas. Y finalmente, pues toda oración siempre tienes que pedirle en el nombre del Señor, porque así es lo que dijo el Señor, ¿no? Todo lo que piden en mi nombre, se lo va a conceder el Padre. Entonces, justamente esa es la finalidad en cuanto a eh, la oración colecta, ¿no? Un ejemplo de ¿no? Por ejemplo, el mañana, si lo puedo leer aquí, creo que ese es el de mañana. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces. Ahí ya vemos que lo hace al revés esta oración, pero están los dos precisamente, ¿va? Siempre respeto y amor a tu santo nombre, a quienes jamás dejas de dirigir en nuestro sólido fundamento de tu amor, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero si podemos ver, por ejemplo, el 13, diría así, ¿no? Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, ahí está la invocación, ¿no? Concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el cierre que tenemos. Entonces, esto es justamente la oración colecta, recoger pues la intención, nuestras intenciones y bien. Y así es como pues hemos podido hablar un poquito sobre los ritos iniciales. Lean ese librito que les mandé, que lo pueden descargar si no lo tienen, ¿no? En el internet, para que puedan ustedes profundizar un poquito más sobre los signos. Hasta aquí, pues va a ser la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, observación, comentario o algo. Yo no escribí cuál otra oración, son tres. Erasmo, Sí. una pregunta. Creo que nada más es cuando hay bautizos, ¿no? ¿Cómo le llaman? La profesión de fe. El sacerdote siempre pues levanta la mano. Pero eso lo vamos a ver para la próxima clase.
Lo vamos a ver después. Bueno. Sí, porque Entonces eso queda, forma parte de la liturgia de la palabra. ajá. Ok. Ahí Bueno, lo voy a explicar porque es obligado que lo explique, de hecho. ok. Gracias, gracias. Sí, Los cielos profesores. así que tengan paciencia. Sí, ahorita dudas que tengan de ritos iniciales. Sí, Meche. No te escucho, no. ¿Qué pasó? No te escucho, Meche. No, y no tienes apagado el micrófono, así que no sé. A ver, préndelo, ya lo apagué. Préndelo. A ver, habla. No, creo que es un tema del audio de tu computadora. Tendrías que salirte y volver a entrar, pero no. Si quieres, mándame un audio. Mándame un audio por WhatsApp y lo puedo responder para que no nos perdamos. Erasmo, buenas noches. Buenas ¿Verdad que noches. sí va a terminar con la doxología de tú que vives y reinas con el Padre, la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos? Ah, La oración colecta. no, eso no. Me estás revolviendo. En la, para terminar, para cerrar la oración colecta, Ajá, eso sí, siempre porque se la va a doxología terminar. final es hasta la Eucaristía. No, no, Ok, ahí para en la oración, cerrar. Sí, ajá, siempre tiene que ser así. sí, tenemos que tener conclusiones. Apelar al Señor, pues también implica toda una línea en relación que tiene a la Trinidad, ¿no? Qué bueno que lo comentas. Por Jesucristo, nuestro Señor, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tendríamos varias. A ver, déjame ver si de casualidad y alcanzo a ver una conclusión. Eh, ajá, sí, aquí está, aquí lo estoy viendo. Dice aquí, si la oración se dirige al Padre, porque obviamente hemos invocado, pues obviamente al Padre, ¿va? Inicialmente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Sí, la oración se dirige al Padre, pero al final en ella se menciona, ¿no?, a Cristo, ¿no? De tomado Hijo, ¿no? Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si la oración ha sido todo Cristo, muy cristocéntrico, ¿no?, pues obviamente la oración sería, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Es una conclusión trinitaria. Entonces, sí. Esto no va a ser así, obviamente, en las otras oraciones presidenciales, pero en esta sí. Estamos prácticamente abriendo toda la celebración. Ah, ok. Amén. Bien, sí. Gracias. Ya vi tu audio, Meche. Vamos a ver. Maestro, ahí donde dice, en el libro dice bendición, el número 3, después del acto penitencial, bendición y aspersión del agua, antes Ok, de, sí, ajá, sí. Sí, eso es en los domingos de Pascua. En la Pascua, digamos que vamos a suprimir el, el acto penitencial por la aspersión del agua, porque tiene un ok, carácter, va a tener un carácter bautismal, porque en el carácter bautismal, pues implica precisamente la remisión de nuestros pecados, ¿no? Entonces, justo en lugar de hacer pues este acto de contrición y hacer la fórmula, pues se hace, ¿no?, el agua, ¿no? Entonces aquí vamos descubriendo, por eso es que el librito hablaría, ¿no? Vamos descubriendo cómo Jesucristo nos ha lavado, ¿no?, de nuestros pecados, ¿no? Y de aquí pues hemos muerto con Cristo y resucitados con Él por nuestro bautismo. Entonces vemos que esto pues nos tiene que ayudar a remitirnos también a una línea reconciliadora por parte del Señor, porque el agua bendita pues nos va a remitir esto, ¿no? Nos va a remitir el agua, nos va a remitir, perdón, nuestro bautismo, pero en el contexto de la Eucaristía
es en el bautismo y el perdón de nuestros pecados. Así que va implícito también ahí. Y decíamos, no es que pues van a quedar perdonados nuestros pecados mortales, ¿no? Pero pues sí, mortales, ¿no? Ok, Sí, gracias. sí. Y obviamente hay una forma de- de bendición, ¿no? También ahí lo comentaría. Ok. Ok. A ver, vamos a ver esto. Ok, ya tu pregunta. Sí, sí, bueno, aquí el tema es muy franciscano, de hecho, ¿no? Que dentro del templo luego se ofrecen alimentos, básicamente creo que esa es tu duda, ¿no? En general. Termina la celebración, ¿no? Todo. Si termina la celebración y luego a la gente se le da algo. Si ciertamente, si hablamos en cuanto a la dignidad del templo, pues ciertamente no es lo correcto, ¿ah? No es lo correcto estar consumiendo alimentos adentro del templo, por eso tenemos espacios. Tenemos, a veces en las fiestas patronales tenemos la costumbre, ¿no? Mariachi y todo eso, ¿no? Digo, eso forma parte pues, quizás ya de nuestra cultura de aquí, ¿no? Parte de nuestro Piedad pueblo, popular. sí, una piedad popular. Claro que en este punto de la piedad popular, pues como ya no tenemos ninguna celebración, pues bueno, no está interrumpiendo en nada. Problema sería si mestemos la piedad popular dentro de la celebración, dentro de la acción litúrgica, ese sería un problema. En este caso, ¿no? Yo creo que quizás aquí es más bien el hecho del lugar, ¿no? Digo, no sé si por el tiempo, por cómo estuvo, y pues dentro del templo, pues les dieron su comida y eso, ¿no? Pero pues como ese tipo de práctica se da mucho, sobre todo en las comunidades muy alejadas, o sea, no son de aquí. Luego diría, me atrevería a decir que luego es muy de los religiosos que hacen eso, ¿va? No necesariamente los franciscanos, ¿va? Pues obviamente los religiosos, como andan en lugares de misión y todo eso, van tomando algunas atribuciones que luego consideran que esto puede animar e impulsar la fe. Pero bueno, en el ámbito litúrgico, si estamos hablando del espacio celebrativo, pues no sería lo ideal, ¿va? Ok, sí, muy bien. Bueno, ¿algo más? Vengan, preguntar. Sí, Meche. Ya, ok, sí. Sí, vi tú. Bueno, pues si no hay más, vamos a terminar entonces. Y ya nos veremos primeramente Dios el próximo viernes para continuar con la liturgia de la palabra. Para esto les voy a poner esa oración. A ver, ya, ir. Espérenme, ya la pueden ver. Esta oración la acabamos de hacer. Normalmente cuando digo esta clase hacemos esta oración, ¿verdad? Pero así que la vamos a hacer al final, porque ya hicimos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos juntos, enséñanos, buen Señor, a servirte como mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso, a laborar sin pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad. Santa voluntad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo nuestro Señor, y por intercesión de nuestra Madre Santísima, en su inmaculado corazón. Amén. Hacemos Amén. juntos la señal de la cruz. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.